de esa persona. ¿Cuánto han escuchado ese refrán o esas palabras que dicen: tú no puedes llegar a conocer a alguien hasta que tú te pongas los zapatos de esas personas? En otras palabras, nunca vas a saber el sufrimiento, nunca vas a saber la felicidad o lo que la persona está pasando hasta que puedas tener una experiencia de lo que esta persona está viviendo. ¿La han escuchado, verdad? ¿O cuántos de los que están acá alguna vez han ido quizás a alguna tienda a comprarse unos zapatos y se miden los zapatos y están muy cómodos, y después cuando llegan a la casa y se ponen los zapatos le empieza a doler el dedo chiquito? Y tienen que caminar, tienen que correr, tienen que avanzar para que ese zapato se vaya estirando y se vaya moldando a sus pies. ¿Les ha pasado eso? ¿O les ha pasado que quizás han comprado algunos zapatos y después en una semana ustedes dicen: estos no me gustan, y lo tienen que devolver o lo tienen que regalar porque ya no le quedan o porque no son cómodos? Y cuando hablamos de zapatos, nosotros estamos hablando que hay miles de zapatos. Hay personas que pueden tener unos zapatos para una ocasión, para ir quizás a una cena, para ir quizás a una celebración. Hay otras personas que se ponen unos zapatos cuando van a trabajar, otros se ponen otros zapatos cuando van a correr. Hay unos que tienen quizás la virtud o quizás la bendición de no solamente tener un par de zapatos, sino tener varios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen más de 3, 4, 5 pares de zapatos? Muchos de ustedes. Muchos de ustedes tienen la bendición de decir: ¿sabes qué? Bueno, yo voy a ir a correr, voy a tratar de bajar la pizza que me comí en el servicio de los jóvenes y voy a correr el sábado en la mañana, así que voy a buscar los zapatos que están ya predestinados para salir a correr. O los que juegan algún deporte, como yo, que juegan soccer, fútbol, que siempre, para los que están en las redes, siempre les gano a los muchachos, les doy sus goleadas. Espiritualmente hablando, porque físicamente hablando me ganan. Pero hay unos zapatos que están hechos para un deporte, para algo específico. Cuando la Biblia nos enseña algo y por lo general siempre usa símbolo, usa la simbología para enseñarnos algo concreto de nuestra vida cristiana y de lo que nosotros tenemos que hacer para llegar al punto que muchos de los héroes de la fe llegaron. Nosotros vemos la simbología de los zapatos, del calzado, muy a menudo. Y la primera vez que nosotros miramos los zapatos en la Biblia fue cuando Moisés miró que la zarza estaba ardiendo y se acercó y Dios le dijo: quítate la sandalia, el calzado, los zapatos o lo que tenías puesto, porque el lugar que pisas santo es. ¿Se acuerdan de eso? Y muchos de nosotros podemos decir, igual que muchos teólogos, que cuando nosotros asociamos los zapatos, lo estamos asociando con cosas del mundo, con cosas quizás de la carne, quizás el orgullo, quizás la prepotencia, X cosas. Pero después vemos en el libro de Efesios a un Pablo que nos habla sobre la armadura de Cristo, de ponernos el calzado, ponernos las sandalias de la fe para predicar el evangelio. ¿Han leído eso? Y podemos hablar muchas ocasiones. En una ocasión estaba Jesús y Juan le dijo: yo no soy digno de desatar las sandalias del maestro. Y vemos muchas simbologías de zapatos, de sandalias, de calzado. Pero por lo general no entendemos el propósito por el cual muchas veces la Biblia nos habla y nos habla y nos habla de diferentes cosas. Y hoy yo quiero darte una analogía un poco diferente a quizás las 2, 3 historias que te acabo de mencionar. Y te quiero dar una analogía de compasión. Uno de los hombres en la Biblia que son uno de mis favoritos, siempre lo he dicho, es Pablo. Y Pablo nos enseña que nosotros estamos en este mundo real recibiendo azotes, recibiendo golpes, que muchas veces no es causado por las cosas reales y tangibles que estamos mirando, sino que son cosas causadas en el mundo invisible que se vienen a hacer materia a este mundo. Y muchas personas fracasan, caen y siguen dando vuelta en el mismo lugar porque empiezan a atacar esa forma de una forma visible y real, cuando tienen que atacarla de una forma invisible.
Me explico. Si tú miras un árbol y a ese árbol tú empiezas a cortarle los frutos y solamente te enfocas en los frutos, ese árbol siempre va a seguir dando frutos, porque tú solamente cortaste los frutos. Mas sin embargo, si tú cortas la raíz de ese árbol, ya ese árbol no te va a dar frutos. Ese árbol va a parar, a frenar de darte frutos. Entonces nosotros nos enfocamos en tirarle a los problemas, en enfrentar los problemas de una manera carnal, de una manera física, cuando tenemos que ir a la raíz del problema. Cuando nosotros decimos, ok, yo estaba pasando un problema con una compañía, y no digo el nombre porque es una compañía de redes sociales, que me metió una persona en un lío grandísimo, y yo dije y le mandé correo electrónico, varón, yo tengo una lista literalmente como unos 30 a 40 correos electrónicos que le mandé a esta compañía para que me resolvieran el problema. Y a lo último la compañía me dijo, ¿sabes qué? No podemos hacer nada por ti, lo sentimos. You're on your own. Tú estás por tu cuenta, tú estás solo, no podemos hacer nada por ti. Yo literalmente me quedé frustrado, me quedé de una forma pensativa y diciendo, Dios mío, pero esto no es posible. ¿Por qué? Porque yo empecé a atacar el problema de una forma física como se me había presentado. Pero yo en un momento yo dije, esto ya yo no lo voy a resolver así. Ahora yo voy a ir a la raíz del problema. Ahora me voy a ir al mundo espiritual y lo voy a pelear desde el mundo espiritual. Porque ahora estoy entendiendo que esto yo no lo puedo resolver de una forma física. ¿Y qué hice? Me metí en ayuno y en oración. Y le dije, Dios mío, yo entiendo que esto yo no lo puedo resolver de una manera física como se me está presentando. Así que hice mis ayunos, hice mi oración y dije, ahora voy a contactarlos nuevamente. Los contacté y encontré una persona que me dijo, mira, no te preocupes, eso lo vamos a resolver el lunes. Hoy me mandó el correo, solamente necesito que me llenes este papel, que hagas esto, que hagas lo otro y yo te resuelvo todo. Moraleja de la historia: cuando se me presentó el problema, como ser humano, como persona, como hombre de este mundo, de lo visible, de lo palpable, porque estamos en un mundo que nos ha enseñado a nosotros que son nuestros 5 sentidos que se tienen que mover para poder ver las cosas. Tenemos que palpar, tenemos que ver, tenemos que oler, tenemos que oír para poder creer que estamos resolviendo cualquier problema o que vamos a recibir algo. Pero el Espíritu Santo me dijo, no, muévete a la raíz, porque esto lo tienes que pelear en el mundo espiritual. ¿Cuántas personas pasando diferentes tipos de problemas porque no han entendido que las cosas se tienen que cortar desde raíz? La palabra dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, como lo que yo estoy viendo que es un problema físico, yo sé que esto fue causado en el mundo espiritual. Yo sé que quizás 2, 3, 4 demonios se pusieron de acuerdo para hacerme la guerra, para hacerme una batalla. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues me voy a ir al mundo espiritual y lo voy a pelear desde raíz. Pero hay personas que cuando ven de una vez que alguien le está haciendo la guerra, vemos padres que tienen hijos en droga, en la calle, en prostitución, en diferentes tipos de problemas. Y en vez de resolverlo desde el punto de donde empezó, desde la raíz del problema, en vez de meterse en oración, de meterse a ayuno y pelear la batalla en esa esfera espiritual, van primero donde un psicólogo, van primero donde una persona que le pueda resolver el problema de una forma visible y tangible para ellos poder creer. Pero el punto es aprender a nosotros identificar el problema y ponernos los zapatos espirituales. Ponernos los zapatos que nos pueden abrir y ayudar a mantenernos en el camino. Cuando Pablo hablaba sobre Efesios 6, sobre la armadura
de Dios en nuestra vida, mucha gente malinterpreta el versículo 15 donde dice: póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Estoy leyendo la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y muchas veces confunden este versículo con Romanos 10:15, que dice: ¿y cómo irá alguien a contarle sin haberlo enviado? Por eso las escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas nuevas. En la armadura, en Efesios, Pablo nos está hablando de algo completamente diferente y nos está hablando de permanecer firme, de tener los zapatos de Dios y tener la paz de Cristo en nuestra vida. Y lo que me gusta de Pablo, que Pablo siempre te va a dar una analogía diferente, siempre te va a dar una historia, siempre te va a poner un contraste con otra cosa para que puedas entender. Y cuando él hablaba de la armadura, lo estaba comparando con la armadura de un ejército romano, de un soldado romano. Los soldados romanos eran muy fuertes en batalla, en guerra. Eran muy buenos, porque aprendieron muchas estrategias poderosas. Y cuando Pablo le hablaba a la ciudad de Éfeso, le estaba hablando porque era una ciudad que estaba entre el camino romano y estaba cerca de Grecia. Los griegos tenían un acceso, ¿verdad? Y muchos otros países tenían un acceso a esta ciudad. Y él estaba hablando porque estas personas entendían lo que él le estaba hablando. Los romanos, cuando iban a guerra, tenían diferentes tipos de calzado de acuerdo al lugar donde ellos iban. Pero uno de los calzados más favoritos que ellos usaban eran los calzados, si saben, los que juegan béisbol o soccer, que le dicen clicks, no sé si es clicks o clips, que son los zapatos que tienen taco, que tienen puya, que te agarran, te amarran. Pues los soldados romanos fueron los que inventaron estos calzados. Y los calzados de los soldados romanos lo inventaron a tal punto que eran unos zapatos que si ellos estaban en batalla y empezaba a llover, había lodo, mientras estaban peleando, los zapatos se amarraban de la tierra y los permanecían literalmente firmes. Que cuando venía el enemigo ellos podían hacer esto, pelear, y estaban firmes porque los zapatos los agarraban. Los zapatos tenían como unas puyas que se plantaban en la tierra. Y por eso no eran movidos fácilmente, permanecían firmes. Y cuando Pablo nos habla de estos zapatos, nos está hablando de los zapatos de Cristo. Esos zapatos que permanecen encima de la roca, que nos mantienen firmes. Estamos hablando de unos zapatos más que físicos, unos zapatos espirituales. La palabra de Dios dice en Salmos 17:5: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Hoy en día nosotros estamos mirando muchos problemas y muchas dificultades porque no hay empatía. No hay compasión. Se nos hace fácil juzgar. El diablo se ha dado la tarea, mi querido hermano, queridos jóvenes, de enseñarte a ti que está bien darle thumbs down a cualquier persona en las redes sociales o darle thumbs up. De yo lo apruebo. Y esta es una ideología maquiavélica del diablo. En el antiguo Roma se usaba la guerra en los coliseos cuando peleaban los gladiadores. Y llegaba el punto en donde el gladiador tal vez perdía contra el otro y se paraban ya solamente para esperar lo que decía el pueblo. Cuando el pueblo bajaba el dedito para abajo, significaba muerte. Significaba mátenlo, asesínenlo. Y se gozaban con la muerte del otro. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Personas que se están gozando con la muerte, con el fracaso, con el estancamiento, con la parálisis del otro. Y las redes sociales son las que nos fomentan el odio, nos fomentan el criticar a otras personas sin haber dado el chance necesario o el tiempo necesario para escuchar lo que la persona tiene que decir. Imagínate Dios sentado. Dios hace eso, se sienta. Imagínate a Dios sentado
que levante un joven y le diga: David, párate, David. David, predica, ponte aquí. Predica mi palabra. Un ejemplo. Y Dios lo llama para predicar su palabra. Tal vez no es una palabra al principio directa, porque quizás no tiene el conocimiento, quizás no tiene el estudio teológico, quizás no ha llegado a un nivel escatológico para estar hablando del final del mundo, pero está haciendo la voluntad de Dios y está haciendo el mandato de Dios. Pero hay 4 o 5 personas que, como no entienden el proceso que está pasando David de aprendizaje, desde que ven que él predica, empiezan con los deditos para abajo. No me gusta. Imagínense a Dios mirando tu reacción con una palabra que él mandó a hacer a alguien. Yo he leído muchos grandes, gracias David, yo he leído muchos grandes hombres y mujeres de Dios en muchos libros, en la Biblia, y ninguno de ellos empezó su ministerio en las alturas grandes. Todos empezaron desde abajo. Todos tuvieron un desierto que caminar. Pero ahora se nos ha enseñado bien fácil a señalar al otro, thumbs down, I don't like you. Y muchas personas destruidas, sintiéndose mal porque alguien: a mí no me gustó cómo está el peinado, a mí no me gustó cómo se ve, no me gustó lo que está hablando. Pero tú no sabes el proceso por el cual está pasando. Yo hace años escuché a una persona: mira, nadie en este mundo, nosotros tenemos la mentalidad que podemos generalizar, y nos gusta generalizar. Yo tenía ese problema. Yo tenía un problema que yo decía: no, la gran mayoría de los cristianos. Y mi esposa me decía: ¿tú tienes pruebas? ¿En dónde tú sacaste esto? Porque nos encanta generalizar. A que yo diga: todos los mexicanos les gusta el chile. No. Hay muchos que me han dicho: a mí no me gusta el chile, no me gusta el picante. Pero nos gusta generalizar sin saber a ciencia cierta y conocer a la persona. Porque solamente escuchamos algo y creemos que eso es verdad. Hace unos días atrás yo estaba escuchando un mensaje de un hombre que él decía: yo me traté de suicidar. Yo estaba pasando por un proceso demasiado fuerte en mi vida, en donde todo el mundo me señalaba, todo el mundo me criticaba porque quizás me equivocaba en las cosas, porque quizás tartamudeaba, porque quizás hacía esto, hacía lo otro, y me criticaban. Y eso empezó a crear en mí una baja autoestima que llegó a un punto que ya yo no quería seguir viviendo. Y un momento yo me desperté y fui a abrazar a mi papá, y mi papá me dijo: hijo, te amo, dime, ¿qué te pasa? Y dice él que en ese momento se le hizo un nudo en la garganta y no le pudo decir nada a su padre. Y salió, tomó el autobús y se fue al puente del Golden Bridge de San Francisco para tirarse del puente. Y dice él que mientras estaba en el autobús estaba llorando, y en su corazón anhelaba que alguien le hablara de Dios, que alguien le decía: todo va a estar bien, mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y dice él que en vez de recibir compasión, que en vez de recibir una palabra de ánimo, una palabra de fuerza, lo que recibió fue burla. Y habían 2 personas que lo miraban y le decían: man, you crazy, why you crying, you little sissy? Y el tipo que estaba manejando el autobús le dijo: salte rápido para afuera, que ya yo necesito llegar a mi casa. Fuera del autobús, porque dice él que él se quedó sentado para ver si el conductor por lo menos le decía: ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando con tu vida? Porque el sistema nos ha enseñado primeramente que tiene que ser nuestra vida, que tiene que ser nosotros, que tengo que ser yo, que tiene que ser mi familia, que tiene que ser mi hijo, antes de yo ver el bienestar del otro.
Jesús le dijo: 2 grandes mandamientos, aún más que los primeros 10. 2 grandes le doy. Primero, amarás al Señor con tu corazón. Ustedes se saben la historia. Y el segundo le dijo: pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nadie está amando al prójimo porque nadie se pone en los zapatos de otro. Nadie se pone en los zapatos de otra persona. Porque cuando vemos quizás a la persona haciendo algo o pasando por un problema, lo que nosotros queremos hacer es literalmente sacar el dedo, señalarlo y soltar una palabra para juzgarlo, para decirle algo, porque nosotros creemos que estamos bien. Porque ya pasamos un tiempo en un instituto bíblico, porque ya pasamos un tiempo en la palabra, porque ya somos unos maestros, tenemos un doctorado en teología y podemos tirar un mensaje escatológico con palabras muy fuertes, muy bonitas. Pero ¿en dónde está el amor? ¿En dónde está la compasión? Y dice este joven, ahora un hombre, dice que él se paró y cuando iba bajando del autobús, él hizo como que se iba a quedar y el tipo le dice: salte del autobús y no te doy una patada. Y dice él que él se salió del autobús y estaba mirando el agua y escuchaba una voz que le decía: tírate, mátate, nadie te quiere, tú no sirves, tú no puedes. Y dice él que en ese momento se cegó y agarró y empezó a brincar y brincó y se tiró del precipicio del puente. Y dice él que en ese momento despertó y dijo: Dios mío, ¿qué he hecho? Perdóname. Señor, perdóname, he cometido un error. Señor, perdóname porque sinceramente yo no quería quitarme la vida. Y dice él que mientras iba cayendo le estaba hablando el Señor, le estaba pidiendo perdón a Dios. Y en ese momento cuando cae en el agua, dice él que él empezó a llorar. Pero fue tan fuerte el golpe que no se podía mover, no podía mover sus brazos, no podía mover sus pies, no podía hacer absolutamente nada. Porque en ese momento él quiso resolver un problema físico con algo físico. Porque en ese momento él se cegó y él dijo: ¿sabes qué? A mí nadie me quiere, pues como nadie me quiere, yo no le importo a nadie, me voy a quitar la vida, me voy a matar. Y se tiró al precipicio. Y dice él que mientras estaba en el agua se empezó a hundir. Y se empezó a hundir y se estaba ahogando. Y él le dijo: Señor, perdóname. Y dice que en ese momento algo lo empezó a golpear desde abajo. Y dijo él: Dios mío, ahora sí que es peor, ahora me va a comer un tiburón. Y dice que eso lo empezó a golpear hasta que lo llevó a flote y lo mantenía a flote por más de 5 a 7 minutos. Que para el que está en una cosa o en una situación así es una eternidad. Y dice él que cuando él se dio cuenta era un sea lion, como una foca pero más grande. ¿Ah? No, un delfín es dolphin. Un sea lion, como un león de mar, que son como la foca pero grandote. Y lo estaba golpeando hasta que llegó la guardia costera y lo rescató. Y ahí Dios le dio una oportunidad de aprender a ponerse en los zapatos del otro. De aprender, aunque nadie se ponga los zapatos de él, él tenía un mensaje mucho más superior, mucho más grande, y era de tener compasión por los que estaban pasando problemas como los que él pasó. Todo el que pasa problema, todo el que pasa dificultad, por lo general nunca pide ayuda a tiempo. Porque dicen: esto mañana se me quita. I'll be fine, I'll be okay. It's gonna be fine, it's gonna be okay. I'm gonna keep walking, I'm gonna keep doing what I need to do because I know it's going to be fine. No, it's not going to be fine. Si tú tienes problema, tienes que abrir la boca y buscar ayuda ya mismo, hoy mismo. No tienes que esperar a mañana, porque mañana puede ser tarde. Aprender a ponernos en los zapatos de otros es aprender a tener compasión. Pero el mundo, el diablo y sus secuaces, sus demonios, nos enseñan a nosotros señalar al otro, señalar al hermano.
En vez de, miren, cuando yo estaba trabajando secularmente y yo era supervisor, manager, a veces llegaban personas con problemas y empezaban a gritar y a pelear y tiraban los teléfonos. Yo trabajaba en la compañía de Sprint, tiraban los teléfonos. Hubo un moreno una vez que me tiró un teléfono y yo hago así y le dije: en 3 días te mueres, hijo del diablo, porque me dejé llevar de la carne. Yo no soy perfecto. Y después otro que yo estaba evangelizando, que le decía vamos a la iglesia, se me acercó y me dijo: ¿y tú no eres cristiano? Tú condenaste a ese tipo a muerte. Eso a mí me dio una vergüenza que yo dije: Dios mío, ¿es verdad? No puedo decirle a esta persona algo de Dios cuando me está mirando hacer lo contrario. Cuando me está mirando hacer las cosas de la carne. Cuando esas cosas se tienen que resolver en lo espiritual. Porque yo no sé qué problema estaba pasando esa persona. Tal vez necesitaba esperar una llamada que le iba a hacer la oportunidad para hacer un negocio grande y no pudo hacerlo. Quizás tenía una persona enferma y tenía que ir y no pudo recibir la llamada. La persona se murió, qué sé yo, no sé. Pero yo actué según la carne. Y me comporté mucho más pequeño que él. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que nosotros tenemos que aprender a no contestar las cosas según la carne. Take a step back. Date un paso o dos hacia atrás y mira el panorama completo. Alguien te gritó, te ofendió, te trató mal, te dijo que tú no sirves. Piensa y ponte en los zapatos de esa persona. Y tienes que actuar más grande que él, que ella. Pero somos prontos para señalar. Walk in my shoes. Camina en mis zapatos. Muchas personas te quieren poner etiquetas según tus zapatos, según lo que están mirando. Yo veo unos zapatos bien bonitos. Digo, no, el tipo o la mujer tiene dinero. Veo unos zapatos todo sucios, todo roto. Esta persona no tiene. Y juzgamos según lo que estamos mirando. Porque eso es lo que nos enseña el mundo. A mirar por apariencias. You need to walk in my shoes. Tú necesitas ponerte mis zapatos. Para tú poder entender a otra persona, tú necesitas ponerte los zapatos. Necesitas tener compasión. ¿Qué fue lo que dijo Lole? Cristo vino a ponerse en tus zapatos. Para cuando tú vengas donde Él y le digas: Señor, ya yo no puedo más, Dios te pueda decir a ti: tráeme tu carga. Come. Tráeme toda tu carga. Pero necesitamos ponernos en los zapatos del otro. Anteriormente, cuando yo viajaba en los aviones, a mí me gustan las turbulencias. No sé ustedes, pero a mí me gusta cuando el avión hace y baja y se mueve. Hay personas que que gritan. Si no, pregúntenle a la pastora Oneli. Ella presenció a una persona gritar. Ella no grita. Y a veces cuando uno está en un lugar, quizás específicamente en el avión, cuando yo venía ahora de Atlanta, había una niña que empezaba y llora y llora y llora y llora y llora. Y la niña estaba inquieta, una niña pequeña. Y estaba llorando, 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 llorando. Y el tipo que estaba atrás de mí, porque ahora te dejan un espacio libre, no te puedes por la cosa de la pandemia. El tipo que estaba atrás de mí empezó a pelear. No, que esto, que hay que sacarla, que esto y que lo otro. Yo en ese momento, yo me pongo así y digo: Dios mío, qué ignorante esta persona. Porque es un niño. Le digo yo a la señora: hey, ¿te puedo dar una paleta para que se la dé? Me dice: sí. Yo agarré la paleta, se la di. La carajita se quedó tranquila. Se metió su paleta y empezó y lloraba, pero con su paleta. Quizás esa niña, la presión del aire le estaba afectando en sus oídos y estaba inquieta.
Pero tenemos animales racionales. Y disculpen la palabra, si busca la palabra en Primera de Pedro, va a encontrar que Pedro los llama animales irracionales, porque no tienen razonamiento. Yo no puedo juzgar a un niño pequeño igual como voy a juzgar a un adulto, porque yo no sé lo que esta persona, lo que este niño está pasando. O me puedo enojar por algo que está pasando una persona o que está haciendo una persona sin yo antes ponerme en sus zapatos. En una ocasión, ya casi para terminar, porque estoy mirando la cara de muchas personas hambrientas, pero en una ocasión, como dice el pastor, paro, sigo. No los escuché, paro, sigo. Vamos a seguir. Pero en una ocasión había un joven como de 17, 18 años aproximadamente, que estaba viajando en un autobús con su papá. Y estaba recostado así mirando todas las cosas que estaba viendo en el camino. Y cuando miraba un carro le decía: papá, mira un carro rojo, papá, wow. Mira, papá, un árbol, wow. Y mira el perro, mira, papá, el perro que está ahí. Y estaba aplaudiendo y estaba contento de todo lo que estaba mirando. Y llegaba el chamaco y le decía así como alemán, así con los ojos verdes. Le decía el papá: papá, mira, wow, mira todas esas personas, wow, mira los edificios. Papá, wow, mira, oh my God, mira un avión. Un avión, papá, mira un avión, mira un avión. Y había una tipa que lo estaba mirando con otros dos ahí y se estaban riendo, se estaban mofando de este joven, diciendo: este chamaco es un mongólico. ¿Saben lo que es un mongólico? En Venezuela le dicen mongólico a los que tienen Down syndrome, que son como, que son así. El síndrome de Down. ¿El quién? Un retraso mental, así. Pero empezaron a decirle, y cuando la tipa se le acerca al papá, le dice: wow, lo sentimos porque su hijo tiene retraso mental. Y los otros estaban riendo. Y él le dice: no, mi hijo no tiene retraso mental. Mi hijo tenía 18 años que nació ciego. Y fuimos a una iglesia y hubo un hombre que puso las manos sobre él y empezó a mirar. Y ahora él está contento porque puede ver las cosas que ustedes están despreciando. Porque antes de ponernos en el zapato de la otra persona, se nos hace más fácil señalar, se nos hace más fácil juzgar. ¿Cuántas personas literalmente no tienen compasión de su prójimo? La palabra de Dios dice en Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. El problema de hoy en día de la iglesia, de la sociedad, es que no sabe escuchar. Quieren hablar de sus sueños, quieren hablar de sus logros, quieren hablar de sus hazañas, quieren hablar de su llamado, de su propósito, de sus dones, pero no saben escuchar porque no manifiestan los frutos del Espíritu. Y ese es el problema. Ralph Nichols dijo lo siguiente: la más básica de las necesidades humanas es entender y ser entendido. Lo voy a repetir. La más básica de las necesidades humanas es entender y ser entendido. La mejor forma de escuchar y de entender, la mejor forma de entender a la gente es escucharla. Si tú no aprendes a escuchar a alguien, jamás vas a saber lo que esta persona está viviendo. Si tú no aprendes a ponerte en los zapatos de esta persona, jamás vas a saber lo que esta persona está pasando. Hay personas que vienen a la iglesia o que van a un lugar y te dan todas las señas del mundo para que tú le digas todo va a estar bien, o para que tú le digas déjame orar por ti. Pero tú, porque no te pones a escucharlos, no te llega el mensaje. El suicidio, por lo menos dentro de los Estados Unidos, ha superado a los accidentes automovilísticos, al cáncer, a cualquier homicidio, a la leucemia, y no me acuerdo qué otras enfermedades, todas juntas.
el suicidio lo ha superado. Porque no hemos aprendido en ponernos en los zapatos del otro. Antes de criticarme a mí, tú tienes que ponerte mis zapatos. Antes de juzgarme a mí, tú tienes que ponerte mis zapatos. ¿Alguna vez ustedes se ha puesto unos zapatos apretados que le quedan y usted está incómodo, que camina como pingüino, que nada más quiere llegar a su casa a quitárselo? ¿Cuántas de las personas que usted ha tenido ese encuentro le han dicho, te están apretando los zapatos, ¿verdad? ¿Verdad que no? Usted es el que le tiene que decir, me aprietan los zapatos. Porque solamente el que tiene los zapatos puestos es el que sabe el dolor que le está causando. Entonces nosotros no podemos señalar o juzgar a alguien. Ni amakukuchte que amashe. Aquí hay personas que tienen que gritar y decir, necesito ayuda. Eso me dice el Espíritu Santo. Aquí hay personas ahorita mismo que tienen que gritar y decir, yo necesito ayuda. Que están viviendo el día a día y son de las personas que yo mencioné, que dije, it's gonna be okay, it's gonna be fine. Oh, eso se me va a pasar. El diablo es sucio. Las cosas hay que pelearlas, como dije anteriormente, no en la esfera física real, sino en la esfera espiritual. Por eso vimos la ocasión cuando se le presentaron estas personas a sacar un demonio. Y el demonio dijo, yo conozco a Pedro. ¿Y ustedes quiénes son? Porque quisieron operar en un mundo en donde no tenían la legalidad y la autoridad para hacerlo. Esto se pelea en lo espiritual. Pero antes de nosotros, ya le iba a dar la pantalla, como uno está tan metido en las cosas de los teléfonos, que ya yo le iba a dar la pantalla. Ya, bendito sea Jehová. Vamos a darle un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Quiero dejarlo con este pasaje para que nosotros reflexionemos. Es muy difícil cuando la pastora Nelly ya casi está terminando el libro y yo lo estaba leyendo para editarlo y hacer unas cuantas correcciones en cuanto a la gramática. Y una de las cosas que me gustó y me fascinó es que habló de, cuando está hablando de las heridas, el libro se llama Tus heridas sanadas de Satan Sanidad. Y yo hablaba con una persona que él me decía, ¿por qué a veces Dios permite que uno pase por problemas? Y muchas veces Dios permite que uno pase por problemas porque uno es la pieza clave para ayudar a levantar a otros. Hay personas que van a decir, no, a mí me hicieron así con una pistola y yo le hacía así al tipo. Y después va a venir otro y te va a decir, no, a mí me dieron un tiro aquí, uno aquí, uno aquí. Y después va a venir otro y te va a decir, no, a mí me secuestraron, me hicieron esto, aquello y lo otro. Van a pasar por diferentes tipos de problemas. Y según el llamado de esta persona, los problemas van a ser mucho más grandes. Porque tienen un llamado fuerte de parte de Dios. Y la pastora Nelly hablaba y decía que habían diferentes tipos de heridas. Hay heridas que son un poco superficiales, que no son profundas, que son heridas que son fácil de curar. Si tú te caes, te raspaste la pierna, te ponen algo, te desinfectan y te curas. Pero si pasaste por algún lugar y te rajaste la pierna, ya hay que llevarte al hospital para ponerte punto, porque ya la herida es más profunda. Así son las heridas espirituales. Hay heridas que son superficiales, pero hay heridas que son profundas. Hay heridas que son causadas por una persona sin querer queriendo muchas veces. Pero hay heridas que también son ocasionadas con propósito, con meditación. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a estar preparados. Por eso Pablo habló sobre la armadura de Dios. Y hoy solamente toqué sobre los calzados, de mantenernos firmes, de mantenernos parados, de mantenernos ante cualquier adversidad, cualquier situación, firmes en la roca que es Cristo Jesús. Pero antes de nosotros abrir nuestra bocota y ocasionar una herida que muchas veces creemos que pueda ser superficial, hay heridas que nosotros mismos ocasionamos que son heridas profundas.
porque no todos nosotros cogemos las cosas de la misma manera. Yo como pastor, como líder, yo tengo que saber el mensaje que le voy a dar a ustedes. Y yo los conozco y lo tengo que conocer a cada uno de ustedes, porque yo a uno le puedo regañar, le puedo decir algo, pero a otro no se lo puedo decir. Entonces tengo que saber cómo le voy a hablar. El detalle no está en lo que tú dices, sino como tú lo dices. Hay personas que están siendo destruidas dentro de la casa de Dios por líderes que no saben cómo decir las cosas, que no saben medir el tiempo o el momento oportuno para decirlas, y están dañando a miles y miles de personas creyendo que no pasa nada. Los españoles tienen un refrán muy hermoso que dice: venga, venga, que no pasa nada. No pasa nada. Y en ese no pasa nada, te deja el tren, te deja el avión y no pasa nada. No. Put your walk in their shoes. Camina en los zapatos de Él. Camina en los zapatos de Él. Vamos a ponernos de pie. Y de pie le quiero leer esto. En 1 Corintios 9 dice lo siguiente. Y disculpen que me extendí un poco en el mensaje, pero era necesario. Todavía me falta, pero era necesario que le dijera esto de parte de Dios. Miren lo que dice Pablo. Para mí uno de los más fuertes en la Biblia. 1 Corintios 9 dice lo siguiente: ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? No soy apóstol. No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos. No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que yo soy apóstol del Señor. El 3 dice: esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos el derecho de llevar con nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro o como Bernabé? O yo y Bernabé somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. El 7 dice lo siguiente: ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho de comer su fruto? ¿A qué pastor que cuida su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o como dice la ley mismo? Porque la ley de Moisés dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso no pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo esto? ¿No nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes. ¿No tenemos derecho de cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que predican, ¿no deberían también sostenernos a nosotros? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser obstáculo a la buena palabra de Cristo. El 19 dice lo siguiente: a pesar de que soy hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para llevar a Cristo a los que están sujetos bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no conocen la ley judía, yo también vivía independientemente a esa ley para llevarlos a Cristo, pero no ignoró la ley de Dios. Obedezco a la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a Cristo a los débiles. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos.
Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar en sus bendiciones. ¿Cuántas personas literalmente haciendo completamente lo contrario? Personas que están supuestamente a leer la Biblia día a día, personas que están supuestas a tener un encuentro con el Espíritu Santo, pero como no leen la palabra, están a merced de los instrumentos de Satanás que están allá afuera para desviar el conocimiento de Dios. Nosotros no estamos para juzgar a la gente. Nosotros estamos para levantarlos y enseñarles el camino. Nosotros no estamos para decirle a alguien: te va a llevar el diablo, tú no tienes que diezmar, o tú no tienes que seguir esta ley, o tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. No, nosotros estamos llamados para mostrar el amor de Cristo allá afuera, para decirle a alguien: no me importa el camino por el que estás pasando, yo te voy a dar la mano. Oye, los corintios cuestionando a Pablo. Y Pablo le dice: ¿acaso no fui yo que los traje aquí, que los puse aquí? ¿Acaso no fui yo el que miró a Cristo? Pero se nos hace fácil señalar, juzgar, hablar del otro sin conocer la palabra. Walk in my shoes. Ponte en mis zapatos. Hay personas que a veces me llaman constantemente para pedirme la misma oración. Y como hombre, como humano, yo digo: Dios mío, ¿hasta cuándo? Pero como hombre de Dios, de la esfera espiritual, del mundo espiritual, yo digo: yo voy a seguir dándole palabra hasta que esta persona reaccione, hasta que haya un cambio. Y eso me provoca orar con más intensidad, con más fuerza, para que el Señor le responda. Pero yo no puedo juzgar a esta persona o decirle algo que la vaya a desanimar, que la vaya a poner peor, porque yo no estoy experimentando lo que ella está experimentando. Yo sé que muchos de ustedes, ¿cuántos miran aquí redes sociales? No levanten la mano, porque yo sé que toditos la miran, pero todos ustedes han visto una vez que estaba un niño pequeño como de 7 años que se cayó así en el agua y estaba llorando, gritando que se estaba ahogando, y la mamá estaba muerta de la risa, y agarra el carajito así, lo levanta, el carajito se para y dice: oh, porque se cayó y no se pudo parar solo. Así a veces hay personas que se caen en un charquito que le llega aquí, y tú estás llamado a levantarlos. Ejemplo perfecto, Eutico. Cuando Eutico cayó, Pablo no lo señaló, no lo criticó, no se mofó, no dijo nada. Bajó y lo levantó y lo restauró. Yo me voy a poner a investigar, porque yo sé que después de ese, Eutico se convirtió en un predicador fuerte. Así que el mensaje de esta noche: antes de criticar a una persona, ponte en los zapatos de esa persona. Aprende a escuchar y a captar las palabras clave para que des palabra de vida. Tú no sabes la próxima persona con la que te vas a encontrar, que va a tener un espíritu de suicidio, de depresión, y necesita una palabra tuya que le diga: yo estoy contigo, ten ánimo. Dios te ama, Cristo te ama. Cristo puede cambiar tu vida. Toma estas palabras de esta noche que resuenen en tu cerebro, en tu vida, en tu espíritu. Que cuando veas a la próxima persona aplaudiendo porque está mirando un airplane, un avión, tú no te rías ni te mofes de esta persona, porque tú no sabes si ese fue el momento que empezó a mirar. Que cuando mires a una persona llorando, triste, que tú tengas la compasión de Cristo, ir donde esa persona y decirle: todo está bien. Y que aunque esa persona te diga: sí, todo está bien, tú le digas: pero estás llorando, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo desatar una palabra sobre tu vida? Y que tú puedas tener la compasión de ponerle la mano encima y decirle: yo declaro que todo estará bien.
Yo declaro que la sangre de Cristo te cubre, que tú puedas declarar palabra de vida, palabra de salvación, palabra de rompimiento de cualquier cadena que tenga alguien atado. Hay personas que se la está llevando el diablo. Tú quieres predicar, la calle está libre, la calle está abierta. Tú quieres sanar enfermos, empieza a orar por los que tú veas que estén enfermos. Tú quieres libertar a las personas, pero ahora preocúpate y procura de tú buscar a Dios y llenarte de Dios primeramente. Procura que tú tengas una vida íntegra y que estés caminando con los zapatos correctos, con los zapatos de Cristo. Procura primeramente de ponerte esos zapatos que cuando el diablo se te levante tú puedas pelear y no te muevas. Pero que tengas esa compasión de buscar al perdido, al necesitado. Hay muchos jóvenes que se lo está llevando el diablo. Hay muchos jóvenes que están en depresión. Hay muchos jóvenes con deseo de suicidio. ¿Cuándo fue la última vez que tú llamaste a un joven aquí que no viste? Yo espero que ya no sigas pensando en mí. Oh, it's all about me. I'm going to go to church tonight because I'm going to receive a word. And I'm going to praise God. I'm going to go because they got pizza tonight. Oh boy. Yes. No. It's not about you. It's not about your gift. It's not about your calling. It's not about your purpose. He called you because He needs you to get others. He gave you those gifts to use them in His kingdom. Not so you can get your benefits. Hay personas que creen que es como el sistema que tiene los Estados Unidos, que le regala comida a la gente y le da casa gratis a la gente. Y la gente no se tiene que preocupar de trabajar porque nosotros los que pagamos taxes le estamos pagando su casa. Y empiezan a vivir una vida bien comfortable, bien confortable. Esto no se trata de ti. Esto se trata del otro. Esto se trata de Jesús. Esto se trata de las almas. Esto se trata de las vidas. Esto se trata de tener compasión. Esto se trata de buscar al perdido, al necesitado, al afligido. De esto se trata esto. Amén. Vamos a orar al Señor. Y yo siento, como dije anteriormente, puso el Espíritu Santo el sentir. Hay personas aquí, yo les voy a pedir que pasen todos, ¿verdad? Y vamos a exaltar a Dios. Pero hay personas aquí que están viviendo literalmente el último momento de que necesitan ya decirle a Dios: necesito ayuda. Y yo quiero invitarlos a que pasen al frente y vamos a exaltar.